testimonio de esta palabra, de esta prédica, para que seas tú el que hable, que no sea yo. Te pedimos, Señor, prepare los corazones, Padre, para escuchar palabra de Dios, Señor, para escuchar tu palabra, para que sea edificación en lo personal, en lo espiritual, para tu reino, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Amén. Podemos leer 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que uno de los hombres que tenían en un lecho, uno de los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Se pueden sentar. Bueno, era uno de esos días donde Jesús estaba enseñando, ¿no? Como era habitual, Jesús predicaba, ¿no? Enseñaba. En este caso, no estaba enseñando ni en un monte, ni en una sinagoga. Él estaba en una casa. Dice que este hecho ocurrió en Capernaum. Esto lo podemos sacar de este dato extra del Evangelio de Marcos. Este mismo Evangelio lo podemos encontrar en Marcos 2. Después, si quieren en su casa, lo pueden leer. Que nosotros con los Evangelios, a veces se repiten las historias en los distintos Evangelios, nosotros podemos ir completando y sacando otra noticia de ahí. Entonces dice que en esa casa, en ese lugar donde estaba enseñando, dice que había unos fariseos, unos doctores de la ley, unos escribas. Dice que seguramente estos estaban en primera fila escuchando a ver lo que decía Jesús y seguramente esperando que él diga algo para poder acusarle porque ellos estaban celosos porque el poder que acompañaba a Jesús. Y dice el mismo versículo, que el versículo 17, a lo último, dice: el poder del Señor estaba con él para sanar. Y estos fariseos, estos escribas, veían que había un poder sobrenatural sobre Jesús, pero ellos no lo podían ver así y de alguna manera tenían que
digamos, ponerse en contra de él. El poder de Dios equivale al poder del Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros miramos un poquito atrás, cuando Jesús empieza el ministerio, ¿no? Él dice que antes de empezar el ministerio de él, estando, digamos, en su propia ciudad, en Nazaret, dice que había ido, estaba en una sinagoga y se levantó a leer la palabra, ¿no? Y leyó una palabra de Isaías, que decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me he ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces él estaba leyendo esa palabra, claro, hasta ahí todo contento y todo bien, y después cuando dice: adelante de sus ojos, hoy se ha cumplido esta escritura. Y bueno, se levantaron todos, dice que lo llevaron a un monte y lo querían tirar por ahí. Pero dice que Jesús, caminando entre ellos, salió, porque no era la hora de él. Él estaba, Dios lo había destinado a que muera por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Él lo había enviado al mundo por amor a nosotros. Entonces, dice que el Espíritu de Dios está ahí por cuanto el ungido había hecho el Señor. Había hecho Isaías, pero de Jesús estaba hablando. Y van a decir, y en la Biblia hay muchos ungidos. ¿Acaso Saúl en su momento no fue ungido? ¿David no fue ungido? Sí, fue ungido no por el mismo Dios, sino por Samuel, a través de Samuel. Pero la palabra ungido tiene un valor especial, porque Jesús, el nombre de Jesús quiere decir el Salvador, y el ungido es el Cristo. Cristo significa ungido, el ungido de Dios. Entonces Él era el ungido de Dios que había venido a salvar la humanidad. ¿Amén? Entonces dice, me voy con el agua. Bueno. Entonces, bueno, si quiere se puede reír. Un dato más que del Evangelio de Marcos. Bueno, mi hija se ríe. Un dato más que da el Evangelio de Marcos es que había 4 hombres que llevaban a este paralítico. No. Me voy a quedar a este lado. Había 4 hombres que llevaban a este paralítico. Y dice que al no encontrar la forma, porque cuando llegaron dice que la casa estaba repleta. Era una casa que estaba llena de gente escuchando lo que Jesús decía, lo que Jesús estaba hablando. Entonces, al llegar ahí, dice que no encuentran lugar para entrar. ¿Y qué hacen? Dice que toman al paralítico y se suben al techo, ¿no? Y rompen el tejado, rompen el techo y descienden hacen descender el paralítico y lo ponen en medio de él, dice, lo ponen en medio del Señor. Un paralítico es una persona que tiene una parte del cuerpo paralizada o toda la parte del cuerpo paralizada. En este caso, diríamos que esta persona estaba totalmente paralizada porque lo llevaba en un lecho, en una cama. ¿Está bien? Entonces, el Evangelio de Marcos, cuando lleguen a su casa, léenlo, en Marcos 2, nos da el dato de que eran 4 personas que estaban llevando a este paralítico delante del Señor Jesucristo. Entonces dice que descienden a este paralítico del tejado, lo hacen descender. El dueño de la casa estaría muy contento. Pero rompieron el techo, ¿no? Imagínense acá. Imagínense que el Señor Jesucristo esté predicando acá en el púlpito
iglesia, rebosada hasta la puerta, y supóngase que haya una persona que necesite estar acá, adelante del Señor Jesucristo, para poder recibir una sanidad, una persona que necesita una sanidad física, una sanidad espiritual. Entonces, dice, bueno, me voy a trepar el techo, voy a romper una chapa. Nosotros no estaríamos muy contentos porque estamos, ¿hace cuánto? Tratando de arreglar el techo, ¿no? Ya lo vamos a arreglar. Imagínense cómo estaba el dueño de esa casa. Entonces, cuando estaba delante de Jesús, el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Sí, le dice, pero al ver la fe de las personas que hicieron eso, o sea, nosotros lo vemos como algo quizás que está mal, porque no está bien romper un techo dentro de una casa, pero era quizás la única forma de poder llegar a Jesús. Entonces, viendo la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y entonces dice que estando los escribas ahí, los fariseos, dice que cavilaban en su corazón. ¿Qué es cavilar? Es pensar con insistencia, con profundidad, es cavilar en su corazón. Ellos estaban pensando, ¿pero qué estaban pensando? ¿Qué estaban diciendo? Él lo dice, ¿quién es este? Habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Entonces, ellos no lo estaban diciendo, no estaban hablando, lo estaban pensando. Lo estaban pensando. Entonces el Señor les dice que Dios sabe, reconoce nuestros pensamientos, reconoce lo que tenemos en el corazón, lo que nosotros pensamos, las intenciones. Dice ahí por Jeremías 17, engañoso es el corazón, ¿quién lo entenderá? Pero yo escudriño los corazones y doy a cada uno según sus obras. Entonces, él sabía que había en los corazones y sabía que estaban pensando. Y entonces le dice, ¿qué más fácil? ¿Qué más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué más fácil? Lo que quieran, le estaba diciendo. Y acá vamos a notar como un punto, una verdad bíblica, que hay de muchos lados, muchas sectas, muchas religiones que la dan como algo pequeño, como algo que está mal, pero Jesús es Dios. En Juan 1:1 que dice, en el principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Y todo lo que fue hecho sin Él no hubiese sido hecho. Y ahí por Juan 1:14 te dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién habitó entre los hombres? El verbo que fue hecho carne, Jesucristo. Y vimos su gloria como la de ¿quién? Como el unigénito del Padre. En el Juan 3:16 que dice, Dios amó de tal manera, Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo el que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice el versículo de Juan 1:14 también que estaba lleno de gracia y de que de verdad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él me está viniendo. Dice yo soy. Cuando Dios le habla a Moisés, ¿qué le dice? Ve y habla con el faraón. Y Moisés, ¿qué le responde? ¿Quién soy yo? ¿Pero quién soy yo para ir a hablar con el faraón? Y después le dice, ve que yo voy contigo. Y si me preguntan quién me envía, tu nombre, ¿qué le digo? Yo soy el que soy, le dice. Si te preguntan, diles que te envió, yo soy.
aludiendo a que no somos nosotros, no es la persona que es alguien o algo, es quien va con la persona. Amén. En ese momento estaba diciendo, yo voy contigo, yo te acompaño, no te preocupes por quién soy, por quién sos, ni por quién eras. Preocúpate por quién está contigo y por quién va contigo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y en el libro de Juan hay mucho yo soy. Pero vamos a leer. Seguro acá tenemos seguramente gente que tiene como conocidos o parientes testigos de Jehová. Vamos a ver lo que dice el versículo de Romanos 9:5. Esto es, no para ponerse a pelear, sino para mostrar la verdad. Romanos 9:5, porque la Biblia que dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada de Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir, útil para que todo hombre sea enteramente preparado para buena obra. Entonces, si nosotros tenemos palabra para decir la verdad, para instruir a alguien, la tenemos que decir. Romanos 9:5, y esta palabra, apréndansela, porque nos está diciendo que Cristo es Dios, que Dios es Jesús también, y Jesús es Dios, es parte de la Trinidad, y acá lo está afirmando. Romanos 9:5 dice así, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino, ¿quién? Cristo, el cual es Dios, con D mayúscula está. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Muy bien? Con esta palabra rompemos todos los argumentos. Amén. Entonces nos quedamos con esta verdad bíblica que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, parte de la Trinidad, una persona de la Trinidad, ¿no? Porque cada persona de la Trinidad tiene su función. Y como otro punto vamos a resaltar lo que decía el Señor en Lucas 17, donde estamos leyendo, 5:17, que dice, Él resalta la fe de ellos, de los hombres. Él resalta la fe de esas personas que llevaron a ese paralítico a tener el encuentro con el Señor, porque quizá él no podía ir con sus propios medios, entonces debía de depender de alguien que lo ayude. Entonces, para llegar a Jesús, a veces se nos van a presentar distintas dificultades, distintos obstáculos. No siempre es tan fácil el camino. Y cuando estamos aún en el camino, para pedir ciertas cosas, para quizás crecer un poco más de lo que estamos crecidos, se nos hace difícil y se nos van poniendo obstáculos. Pero debemos aprender quizás de estas personas, de estas 4 personas, de la fe de ellos, que viendo las personas, viendo toda la gente, todo el tumulto que había en esa casa, ellos no se quedaron con eso, sino que buscaron la forma de poder llevar a estas personas de paralítico delante de Jesús. Entonces, al llegar, vieron esa multitud, que era imposible llegar a Jesús, porque quizá no lo dejaban pasar, o quizá había tanta gente que no se podía entrar. Y esto me lleva a pensar en la palabra Mateo 7:7, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Quizás ellos, antes
de llevar a este hombre que era paralítico. Quizá le pidieron a Dios que lo puedan acercar a Jesús. No sabemos, no está en la Escritura, pero pudo haber sido una posibilidad. Dios, haceme acercar a Jesús para que, no sé si eran amigos, si eran parientes, hermanos, pero eran hombres que pusieron toda la fe en Jesús para poder llegar a Él. Entonces, quizás pidieron, pero que buscaron. Vaya uno a saber si no intentaron pasar entre la multitud y no lo dejaron pasar, entrar por la ventana, querer entrar por la puerta, pero no lo dejaron entrar. Quizás pidieron permiso y le dijeron, quédate ahí, estamos nosotros. Entonces buscaron la forma, subieron al techo, rompieron el tejado y hicieron descender el paralítico enfrente de Jesús. El golpear, la insistencia que tiene uno en buscar, es insistir continuamente hasta encontrar lo que estamos deseando. Hoy en día, mucha gente, muchos cristianos, están paralíticos. Están en este estado y se quedan en este estado, pero no paralíticos en un estado físico, sino paralíticos en un estado espiritual. Cuando se presentan estos obstáculos, cuando se presentan estas dificultades, quizá hay algo que no hacen. Quizá piden, pero no buscan. Piden, pero no insisten. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os dirá. Es el buscar, la búsqueda de Dios, búsqueda insistente. Buscar la vuelta. Quizás no es la oración que estás haciendo, tenés que cambiar. Quizás no es la hora que estás orando, tenés que cambiar el horario, te tenés que levantar de madrugada. Tenés que ayunar, la forma para encontrar el resultado. Entonces, quizá debemos aprender de estas 4 personas que llevaron a este paralítico, estas personas de fe que pudieron llevar a este hombre delante de Jesús. Seguramente este hombre paralítico se lo agradeció todos los días de la vida de haber conocido a Jesús. Yo me acuerdo de Jacob, dice que luchó con el ángel de Jehová, ¿no? Dice, para buscar esa bendición. Luchó hasta la madrugada, dice. ¿Y se llevó la bendición o no? Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos de esta iglesia, por cada uno de nuestros parientes, quizás, por cada una de las personas que conocemos, que quizás no te conocen y que están paralizados, están paralíticos espirituales y no pueden llegar a ti. Y no hay alguna forma quizás de que lleguen a ti. Porque se presentan obstáculos y esos obstáculos hacen un desánimo, provocan una tristeza, provocan un alejamiento. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que el día de hoy pueda llegar una palabra a su corazón, pueda llegar una palabra a su vida, porque tu venida está cerca, Señor, y sabemos que en este momento, en este tiempo, vas a despertar almas, vas a despertar conocimiento, vas a despertar entendimiento, vas a despertar tu gloria en las iglesias, en donde te aman, en donde quieren tu presencia. Te pedimos, Señor, por
por todas estas personas que están dormidas espiritualmente, para que abra sus ojos, para que saques el velo de sus corazones, para que puedan entender, para que puedan hallar en ti la vida, porque tú eres el único camino a la vida, el único camino a la eternidad y el único camino a la salvación. No hay otro sin ti. Te necesitamos y te pedimos, Padre, que llenes toda nuestra vida, todas nuestras áreas de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.